tengo el placer, de compartir este espacio, un poco de refrescar algunos asuntos que ya ustedes conocen, pero que forman parte de nuestro quehacer diario relacionado con la didáctica y la enseñanza de la historia. Siento mucho placer estar al lado de un alumno que yo formé, al profesor Adrián, y verlo crecer profesionalmente. Fui su profesora de didáctica en el proceso formativo y bueno, siempre uno recuerda los buenos y todos los alumnos que hemos tenido. Aquí a mi lado tengo a la doctora Glenda, profesora de muchos años de experiencia en la universidad, de formación geógrafa. Antes la geografía y la historia había una formación del profesor de historia y geografía porque hay una estrecha relación entre ambas disciplinas, ambas ciencias, pero a la vez en un momento tienen sus particularidades, su objeto de estudio en lo fundamental. Vamos a iniciar, estamos ya en el módulo 1, como bien la doctora Idania hizo referencia, a los problemas teóricos y metodológicos de las ciencias históricas. Este alumno tiene que ponerse a la par de la profesora, si no entonces, vamos a hacerlo porque es que yo casi ni veo a esa distancia, pero bueno, vamos a ver si lo logro. Aquí Fidel refirió en el discurso pronunciado el 30 de mayo de 1992, a los 20 años de creado el destacamento Manuel Ascunce, decía: creo que es muy duro y muy triste que se haya producido el fenómeno de la subestimación y casi olvido de la historia, una tendencia negativa. Se está refiriendo a los procesos del derrumbe del campo socialista. Nosotros no podemos perdonarnos, ignorar ya nuestra historia, sino incluso la historia de América Latina. Nosotros no nos podríamos perdonar siquiera la historia del mundo porque están asociadas. Seríamos incompletos, estaríamos mutilados desde el punto de vista cultural si ignoramos la historia del mundo. La historia de Cuba es una fuente inagotable de valores que deben y pueden ser transmitidos. ¿Cuáles son los elementos esenciales? ¿Cuáles son las ideas que nos quiere transmitir, que quiero transmitir yo con estas palabras de Fidel y que nos transmitió en su momento? Es el no dejar morir la historia. Fíjense, es muy duro y triste que se haya producido el fenómeno de la subestimación de la historia. ¿Por qué? Porque, pienso que será el hilo conductor, será todo lo que nosotros hagamos en este diplomado, todas las actividades que se realicen acá serán en función de qué, de nosotros lograr que la historia no muera. ¿Para qué tenemos y qué tiene que pasar? Bueno, tenemos que enseñar historia, pero enseñarla con motivación, que el alumno se interese por aprender historia, porque si no conocen su pasado, ¿cómo pueden comprender su presente? ¿Cómo pueden proyectar su futuro? Por eso, con esta idea de Fidel, que nos va a acompañar durante todo el desarrollo de esta conferencia, vamos a iniciar el tema 1, la epistemología de la historia, el conocimiento histórico, sus particularidades e importancia, surgimiento y evolución de la historia como ciencia, principales corrientes historiográficas. Ahí vamos a hacer, hasta ahí yo voy a abordar este asunto. Y el segundo asunto, la historia y sus relaciones con otra disciplina, las fuentes y las disciplinas auxiliares de la historia, será abordado por nuestra querida profesora Glenda. Los conceptos fundamentales que vamos a trabajar aquí, miren, yo se lo estoy presentando. Historia. Este es uno de los conceptos fundamentales para poder entender
tenemos que conocer o asumir una definición de historia. También trabajaremos el conocimiento histórico, el pensamiento histórico, cómo este conocimiento histórico nos conduce a un pensamiento histórico y a su máxima, yo diría, expresión, que sería tener una conciencia histórica. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr en cada una de nuestras clases. Contribuir, porque la conciencia histórica no se forma de un día, de una clase, sino es la sucesión de conocimientos que va aprendiendo el estudiante en la manera en que nosotros lo vamos impartiendo y cuál es el resultado. Fíjense que la doctora Idalia decía, tenemos que defender nuestra Cuba, tenemos que defender nuestra patria. No podemos, fíjense, no podemos lograr la subestimación de la historia. Decía Fidel, ¿por qué? Porque lo que evita que nosotros no olvidemos la historia es que nosotros podamos lograr en nuestros estudiantes esa conciencia histórica. Por eso, de alguna manera, yo quise un poco ilustrarles. Fíjense cómo la historia conduce un pensamiento a un conocimiento histórico. A su vez, este conocimiento se traduce en un pensamiento, ¿verdad? Y luego ese pensamiento se constituye, se incorpora y constituye modo de actuación. Entonces, ¿cómo la historia se retroalimenta desde la conciencia histórica y vuelve nuevamente a la historia? ¿Por qué? Porque el conocimiento no es algo que tiene límites. Es algo que usted siempre va a estar en constante movimiento, cambio, transformación. Por tanto, ahí hay una retroalimentación. Aunque la historia nos conduce a esos elementos fundamentales que sería la conciencia histórica, pero sí esos conceptos, cómo se retroalimentan. Fíjense que por algo tiene la lógica de la historia y pasa a la conciencia y luego de la conciencia a la historia. Hasta ahí estamos bien. De todas estas definiciones, fíjense, Heródoto, considerado el padre de la historia, decía que para él era indagar, buscar, preguntar, reflexionar sobre el pasado para dar una explicación objetiva de los procesos. Pero fíjense, ya hacia 1795 y 1891 la historia no es más que la biografía de grandes hombres. Pero más adelante, la tercera definición refiere que no hay pues más que una ciencia de los hombres en el tiempo, la historia. Ya me está hablando de ciencia. Y esa ciencia tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con los vivos. Seguimos. La historia es el estudio científicamente elaborado. Fíjense, desde contar, reflexionar, narrar elementos del pasado, es el estudio científicamente elaborado de las diversas actividades. Yo tengo que consultar mis espejuelos. Y de las diversas creaciones de los hombres y de los otros tiempos, captada en su fecha en el marco de las sociedades extremadamente variadas. Y la segunda refiere a la historia, es el diálogo entre el presente, el pasado, además de un proceso social en el que participan los individuos en calidad de seres sociales. Fíjense, ya dejó de ser un estudio científicamente y ya me está hablando de un proceso social en el que participan los individuos en calidad de seres sociales. Estamos entrando en que son los métodos, la historia son los métodos cuya finalidad principal es la de ayudar a los hombres a que a través del desciframiento de su pasado comprendan las razones que explican su situación presente. Evidentemente, aquí hay una evolución de esa concepción que teníamos de la historia, de ser un relato, una ficción, narraciones
a convertirse ya en algo que conduzca al análisis, a la comprensión, no solamente a saber el pasado, sino también comprender el futuro. Por lo tanto, esta última definición se parece a la que el profesor nos mostró. Pienso que la de él está un poquito más completa, por eso podemos después asumirla acá, profesor, para enriquecer esta conferencia, y podríamos definir aquí finalmente que la historia es una ciencia social encargada de estudiar los eventos del pasado de la humanidad a través de distintas metodologías que analizan el contexto social, político, económico, geográfico, psicológico del hombre a través de su entorno. Entonces, fíjense cómo lo geográfico vuelve de nuevo a recurrir en cada uno de los aspectos que nosotros tenemos que trabajar. Por lo tanto, la historia significa tres cosas a nuestro entender. Una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y lo ordena en una sucesión cronológica, lo que permite su comprensión, contextualización y revisión crítica. Es el pasado propiamente dicho, entendido como la materia de estudio de los historiadores. Y es el periodo temporal que comenzó con la invención de la escritura en la antigüedad y continúa hasta el presente. Miren, este último postulado, hay muchas, y ustedes me van a ayudar en eso, hay muchas opiniones respecto a cuándo surge la historia. Porque te hablan de una prehistoria y te hablan de historia. Pero es que todo, desde el surgimiento propio del hombre, hay historia independientemente que se haya registrado o no. Yo soy de ese criterio. Porque habían otras maneras de cómo saber, de cómo antes de aparecer la escritura, habían otras maneras. Por lo tanto, a nuestro juicio, fíjense, hay muchas investigaciones que separan la prehistoria de la historia en sí misma. Pero yo considero que es un todo único, desde que no precisamente habría que separarla, pero bueno, hay que marcar un periodo y asumimos desde la invención de la escritura en la antigüedad. ¿Siempre la historia se registró de la misma manera? Yo pregunto. ¿Siempre se registró de la misma manera? ¿Cuál es la ciencia encargada de registrar la historia? ¿Cómo se escribían? ¿Por qué? Porque miren, las diferentes maneras de escribir te van diciendo, usted va interpretando dentro de las fuentes la postura de esa corriente. ¿Sí? ¿Cuál es la postura? Por lo tanto, nosotros los historiadores los profesores de historia, tenemos que conocer cuando estamos ante una fuente que tiene que ver, que responde a una determinada corriente y cuáles son los postulados de la corriente. Entonces, la historiografía es el estudio crítico de las fuentes históricas para comprender el pasado y el análisis de los modos en que se escribió y se estudió la historia. Se basa en el análisis de fuentes, el empleo de métodos de investigación y la construcción de narraciones o explicaciones históricas. Se constituyó como una disciplina especializada a finales del siglo XIX, XVIII y comienzos del XIX. A lo largo del tiempo surgieron diversas corrientes historiográficas con distintos enfoques como el historicismo, el positivismo, el materialismo histórico y la historia social y cultural. Aquí están las principales, no todas. Aquí están las principales corrientes historiográficas. Fíjense que ni siquiera las ordené por las fechas, sino por sus aportes a la concepción científica de la historia. Por lo tanto, aquí están los principales representantes del positivismo. Esta corriente se encierra se enmarca, esa es la palabra, entre 1798 a 1857. ¿Cuáles eran los postulados de los positivistas? Bueno, que consideraban la verdad que está determinada por la autenticidad de las fuentes.
ellos tenían un culto exagerado a la fuente, es decir, la fuente eran los elementos probatorios para ellos. El hecho histórico se considera independientemente del investigador, es decir, ellos apartan la opinión, la parte subjetiva del investigador, ese pensamiento crítico, esa reflexión, para ello era el hecho en sí. Se basa en la descripción de los hechos y cuantificar los hechos, en describir y cuantificar los hechos. Determinó a su forma de interpretación como física social o sociología. La cientificidad se fundamentaba en la ley de los tres estados: el teológico o preparatorio, el metafísico o transitorio y el positivo o final. Estos eran fundamentalmente por qué se caracterizaba esta corriente del positivismo. La escuela de los anales, fíjense, defiende una historia, la defensa de una ciencia de la historia y su compromiso social. Ya aquí nos vamos adentrando en fíjense que las definiciones que yo le aporté inicialmente se van correspondiendo a determinadas corrientes historiográficas de cómo se pensaba que era la historia. La historia debía ser la disciplina integrada de las demás ciencias sociales. Fíjense, estamos hablando de una integración de la ciencia, de ver la historia como una ciencia de la historia y su compromiso social. Promovió el estudio interdisciplinario. Su objetivo construir era una síntesis histórica, y hay algo muy fundamental: ellos comenzaron a utilizar las fuentes auxiliares de la historia, que ahí es donde la profesora también va a hacer referencia. Esa disciplina, esa ciencia, que luego se convirtieron en disciplinas auxiliares de la historia, es decir, cuando hablamos de carácter interdisciplinar, ya ellos no veían la historia en sí, porque tengo que investigar, la historia solo se ve desde el hecho histórico, sino que necesitaba de otras disciplinas para corroborar, para llegar a la veracidad de lo que se investigaba. Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, hecho tan sencillo pero oculto hasta él bajo la maleza ideológica. Fíjense cómo aquí muchos consideran que es donde, y yo coincido, porque también el historiador tiene que mantener una postura. Usted no puede estar en tantas aguas, usted tiene que definir. Yo asumo y coincido que la historia como ciencia surge a partir de los estudios de Marx y Engels en los finales y primera mitad del siglo XIX. Sus estudios, fíjense, sobre el capitalismo y en particular el inglés en lo económico, en lo social, sus análisis relativos a la filosofía del Estado abrieron el camino a la historia como ciencia crítica. Hicieron posible el análisis de la multiplicidad causal y sus derivaciones del presente. Bajo sus propias leyes y principios conceptuales y categoriales se puede diagnosticar el pasado y pronosticar el futuro. Evidentemente aquí el marxismo aportó el carácter científico de las ciencias históricas al aportar la ley del desarrollo de la historia humana. Fíjense, al aportar la concepción dialéctica materialista de la historia. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de ver si la historia, cuáles son los elementos que nos dicen, que nos corroboran que la historia es una ciencia. Pero fíjense, volvemos a Fidel, porque Fidel va a ser recurrente en este intercambio. Fidel está aquí junto con nosotros. Para Fidel, la historia significaba tres cosas, inseparables unas de otras.
Fíjense, un todo racional y coherente. En primer lugar, el devenir de los acontecimientos según las leyes objetivas. El correspondiente desarrollo del pensamiento siguiendo un proceso dialéctico. Y la consiguiente acción en forma de luchas de clase que reconcilia y une la teoría y la práctica de la revolución. Fíjense cómo aquí está presente la concepción materialista de la historia que tenía Fidel. Por tanto, asumimos desde los aportes del marxismo, de esta corriente de la filosofía marxista, hablamos de una concepción materialista de la historia. Vamos a ver la historia en este sentido como una ciencia social. ¿Por qué la historia es una ciencia social? ¿Por qué la historia es una ciencia social? ¿Por qué? Porque tiene su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Bueno, el objeto de estudio de la historia es el hecho histórico. Es el hecho histórico. Es el hecho histórico. Y vamos a entender cómo el hecho histórico, cuáles son los elementos que nos hablan del hecho histórico. Cuando hablamos del hecho histórico, ¿a quiénes nos estamos? Al objeto histórico. Nos estamos refiriendo al hecho, al estudio en su desarrollo. Fíjense, vamos a estudiar el hecho en su estudio y desarrollo. Por lo tanto, verlo en el movimiento social, en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, nos aporta las categorías de tiempo histórico, entender como tiempo histórico, cronología, duración, frecuencia, sucesión, continuidad, cambio, periodización, simultaneidad y espacio histórico, escenario, itinerario, ruta, duración, accesibilidad, origen, destino. Es advertir la dinámica del fenómeno en tiempo y espacio. ¿Cuáles son los métodos que nos aporta? Bueno, es la concepción materialista de la historia. Ver ese movimiento, ver ese hecho histórico, en cambio, verlo en movimiento, desde los orígenes, ver su evolución y su transformación hacia la actualidad. La concatenación de un fenómeno, de un proceso, de un hecho, como verlo en su análisis multi-integral del análisis del hecho histórico, que eso es lo que nos aporta, ¿qué cosa? La dialéctica materialista. Y cuando hablamos de las categorías, bueno, estamos hablando de la categoría del tiempo histórico, del espacio histórico, de causa, efecto, las categorías también de la dialéctica que nos ayudan a estudiar, entender el proceso histórico. Después que hicimos en la parte de la importancia de la geografía, y lo vamos a ver ahora cuando veamos la estructura del conocimiento histórico, también vamos a ver la importancia que tiene la geografía para nosotros poder cumplir en nuestro proceso de enseñanza con los elementos fundamentales. Aquí tenemos que estamos definiendo el carácter científico de la historia, porque además, no solamente porque sucede en un espacio y que sucede en un lugar geográfico determinado, sino porque tiene como protagonistas los hombres en la sociedad, tanto en lo colectivo como en lo individual. Es cambio, transformación y perfección. Es la totalidad global de la diversidad de las actividades humanas, económica, política. Fíjense que esto lo que está es quizás un poco explicando la concepción materialista de la historia. Porque tiene presente la explicación, la interpretación, la comprensión. Es esencia expresada en los elementos conceptuales, regularidades y leyes que conectan los hechos, los procesos y épocas históricas. Es memoria reconstruida, es objetividad y a la vez compromiso de clase.
Y la historia puede ser asumida a través de diversas interpretaciones y visiones científicas. Fíjense, yo aquí le traigo dos conceptos porque acuérdense que el título es la epistemología de la enseñanza, es la epistemología de la historia. Siempre tengo la enseñanza. Fíjense que soy profesora de didáctica. Entonces, yo quise traerles, aquí hay dos conceptos, fíjense que ambos conceptos refieren ¿qué cosa? Es el conocimiento. El más general, vamos a lo más general, epistemología. ¿Se refiere a qué? Al conocimiento, ¿verdad? Significa conocimiento. Cuando hablamos la epistemología de la historia, estamos hablando de ¿qué? De conocimiento histórico. ¿Y de qué parte el conocimiento histórico? ¿De conocer qué? De conocer el hecho histórico. Pero ese hecho histórico se conoce mediante la actividad cognoscitiva, ¿verdad? Ese conocimiento ocurre mediante la actividad cognoscitiva. No puede ser de otra manera. Entonces, es el sujeto mediante la actividad cognoscitiva que llega a ¿qué cosa? Al conocimiento histórico. ¿Cuál sería el conocimiento histórico? ¿De qué parte? De conocer qué cosa. Se refiere a la comprensión de los hechos que tenemos sobre los eventos, personas, culturas, procesos. Aquí hay otra definición en un material que yo le traje que habla de conocimiento histórico. Es el resultado de la utilización de fuentes, cualquier esta que sea según su clasificación, que al ser interpretada le permite al investigador argumentar sus ideas a partir de una mirada epistemológica de la historia. Epistemología porque es desde la fuente en que se puede construir el conocimiento. Es conocer. Fíjense, vamos a los conceptos. Vimos historia, ¿no recuerdan que vimos las diferentes definiciones de historia? Y que llegamos a asumir la historia como una ciencia social. ¿Y por qué la historia es una ciencia social? Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? No es el hecho histórico. ¿Y qué es lo que nos permite? ¿Cómo yo llego a conocer el hecho histórico? Mediante la actividad cognoscitiva. Y ese conocimiento de la historia es a lo que denominamos ¿qué cosa? Conocimiento histórico. Vamos conmigo en el aula. Estamos en el aula con los muchachos, ¿verdad? Entonces, conocer, ¿y qué significa tener conocimiento histórico? Es conocer. Conocer, estoy en el proceso de aprender, de conocer el hecho, pero no hechos aislados. Es el hecho como bien nos enseñaron, en toda su devenir histórico, teniendo en cuenta todas las condiciones objetivas y subjetivas, viendo en cuenta todas las categorías de tiempo histórico, espacio histórico y espacio geográfico. Viendo todos estos elementos que son causa, que son efecto, que son continuidad, que forman regularidades, que forman las leyes del desarrollo social. Ese es así, es el conocimiento, pero de esta manera en que lo estoy abordando. Por tanto, para la historiografía marxista, fíjense, dice que sustenta el principio de la necesidad de conocer e interpretar los hechos que se estudian desde lo externo. ¿Por qué le pongo desde lo externo? Desde los elementos fácticos, ¿verdad? Ese es el conocimiento. Yo voy desde lo externo para hurgar en los procesos internos del fenómeno, encontrar las contradicciones y nexos, hasta llegar a la interpretación y exposición lógica. Ahí están todos los conceptos que nosotros abordamos. Ahí está. Si yo tengo que abordar, es conocer el hecho desde lo externo y los procesos internos. Aquí me está hablando de la estructura del conocimiento, porque el conocimiento, aunque lo vamos a estudiar o lo vamos a separar, para estudiarlo en sus partes, forman un todo único. Por tanto, estamos hablando que los hechos se estudian. Nosotros tenemos que enseñar historia, que los alumnos, para que puedan tener una exposición lógica en el pensamiento, ¿verdad? Y por supuesto expresarlo en un lenguaje y en una actitud coherente, que sería la formación de la conciencia histórica.
Fíjense, aquí estamos, conocer e interpretar los hechos desde, que se estudian desde lo externo, hurgar en los procesos internos, encontrar las contradicciones y nexos hasta llegar a una exposición lógica de las leyes del desarrollo social que se manifiestan en él, identificar los aspectos fundamentales que permitan conocer su dirección de desarrollo. Pero yo quiero que ustedes se ubiquen en las palabras claves que están ahí, que me están refiriendo a la estructura del conocimiento. ¿Me hago entender? A ver, hasta aquí. ¿Van entendiendo la lógica de lo que estamos queriendo explicar? Entonces, para que el alumno pueda realmente entender su pasado, tiene que conocer historia, pero para conocer historia tenemos que enseñarla bien. Entonces, aquí yo le propongo que cuando ustedes den el conocimiento allá en el módulo de didáctica, se percatarán cuáles son las herramientas que tiene el profesor para poder lograr con esto. Están dentro de los elementos fácticos, porque todo esto se da como un todo en el proceso de enseñanza. Está lo fáctico, que están las nociones históricas y las representaciones históricas. Aquí juega un papel fundamental el profesor que intervino ahora con los elementos porque están las características físico-geográficas del terreno, que a veces han contribuido o no al éxito o no del hecho en sí, del proceso, de la guerra, del acontecimiento. Entonces, aquí es donde la geografía nos ayuda además a estas representaciones históricas, nos ayuda a que el alumno también comprenda lo que estamos explicando y posteriormente se formen los conceptos, que es donde está el pensamiento lógico en la formación de conceptos, que pueden ser conceptos singulares, particulares y conceptos generales. Por lo tanto, a veces hay conceptos que integran el otro concepto y el otro a su vez hay un concepto más general. Capitalismo es un concepto general. Cuando yo digo capitalismo inglés es particular, pero cuando yo hablo de algo más específico, por ejemplo, un concepto singular es algo específico de un lugar, de un territorio, de un momento. Entonces, desde la formación del concepto yo puedo determinar las regularidades del proceso. De igual manera nosotros podemos evaluar tenemos que tener en cuenta las ideas rectoras que llevan todo este proceso de aprehensión del conocimiento histórico. Aquí es donde está la clave del éxito, que nosotros podamos tener la didáctica, las herramientas necesarias para poder lograr en nuestras clases que este proceso ocurra de una manera armónica, correcta y lógica, ¿verdad? Entonces, este conocimiento histórico, como bien yo le decía, cuando se expresa en un pensamiento lógico, nos está llevando al pensamiento histórico, que al decir de Rita Marina Álvarez, que es una investigadora clásica de la enseñanza de la historia, hablaba que el pensamiento histórico consiste en la capacidad de dominar el objeto histórico. ¿Y cuál es el objeto histórico? El hecho histórico al que yo le hacía referencia. Y dominar el hecho histórico es tener conocimiento histórico, conocimiento que nos lleva a tener un pensamiento histórico. ¿Y qué significa tener un pensamiento histórico? Un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, un pensamiento que te lleve a establecer contradicciones entre los procesos. Ese es el pensamiento, es decir, conocer el objeto en su origen, desarrollo y caducidad del proceso histórico, los hechos y fenómenos, sus contradicciones esenciales y relaciones causales, comprender el carácter histórico concreto de los hechos y fenómenos, es la concepción dialéctico-materialista de la historia, es aplicar el método, aquel que le expliqué, de ver la historia como ciencia, en el carácter histórico concreto y en el análisis de los hechos. Ver cómo en el análisis del hecho, cómo intervienen todos los procesos sociales,
cuáles son las particularidades que tiene que ver en la integralidad del análisis del hecho histórico. Estoy hablando de las regularidades del desarrollo social, estoy hablando de verlo en su evolución, de ver el papel de las masas en ese proceso de análisis, ver el papel de las sociedades en ese proceso para nosotros poder tener un análisis multidisciplinar, esa es la palabra, multidisciplinar del hecho histórico. Por tanto, aquí tenemos las particularidades del conocimiento histórico, la narrativa constructiva. ¿Por qué una narrativa constructiva? Porque da sentido al pasado para crear una historia coherente. La multidisciplinariedad, bueno, eso de la profesora lo va a abordar muy bien cuando le corresponda. El perspectivismo, cada historiador trae su propio conjunto de experiencias. Fíjense que esa era lo que limitaba el positivismo. Ellos era lo importante, ¿qué cosa? ¿Qué era para ellos? Ellos suprimían la opinión del historiador. Y el uso de evidencias indirectas se basa en las fuentes indirectas o interpretativas, lo que requiere de un análisis crítico y la capacidad de inferir información. Bueno, yo vuelvo a Fidel. Vuelvo a Fidel porque dice Fidel que al público en nada nos podrá detener la marcha de la historia. Que el público prefiere presenciar a alguien enfrascado en el esfuerzo mental grande por elaborar las ideas, que casi adivina que sigue de cerca, a que le lleven un discurso escrito que siempre será más frío e hijo de la inspiración en abstracto. Al público le interesa presenciar el parto de los argumentos. Cuando hablamos del parto de los argumentos, ¿de qué está refiriendo? De ese análisis que nosotros tenemos que hacer en nuestras clases. Ese discurso que no da, que nosotros vamos con el discurso frío, de que hoy vamos a dar tal cosa y que explique y copie aquí y sácame la pregunta del libro. Ese es el discurso frío al que se refiere Fidel. Pero si nosotros queremos reformar en los estudiantes de verdad un pensamiento histórico, si nosotros queremos que amen la historia para que defiendan su patria, no puede ser el discurso vacío. Tiene que ser el parto de esos argumentos donde sea un proceso de construcción lógica entre el profesor y el alumno. Si nosotros no movemos la fibra sensible de nuestros alumnos, si nosotros no los ponemos en una posición crítica, si nosotros no lo educamos, no lo formamos a que puedan, digamos, resolver una contradicción que nosotros les presentemos para mover su pensamiento, entonces no estamos cumpliendo con esta tesis didáctica de Fidel. Porque lo que le he presentado desde hasta han sido tesis didácticas de Fidel relacionadas con la necesidad, fíjense, la necesidad de no dejar morir nuestra historia. Identidad, pertinencia cultural. Fíjense, el conocimiento histórico es la historia, constituye la formación de identidad individual y colectiva. Nos conecta a nuestro pasado, nos da sentido de pertenencia y nos ayuda a entender nuestra cultura y tradición. Eso es un elemento importante. Yo vi en las redes sociales que la doctora hizo un intercambio relacionado con la historia cultural fue en la UNIAD, donde yo vi una publicación suya de un intercambio con un personal de cultura. Sí, eso fue en la escuela vocacional de música. Ajá. Un taller de trabajo folclórico. Exactamente. Para cómo también la cultura, compañero, la cultura se aprende ¿desde dónde? Desde la historia. No se aprende de ninguna otra parte. Se aprende desde la historia. Por eso, en el taller de trabajo político e ideológico en la universidad se trabaja la descolonización cultural. ¿Por qué? Porque nos imponen
nos colonizan con su propia cultura y nos van apartando de la nuestra. Entonces, esos son elementos también que el conocimiento histórico nos ayuda a tener. Ciudadanía informada. El conocimiento sólido de la historia en lo que es activa, la actitud responsable permite a las personas participar de manera informada en el debate público, en las tomas de decisiones políticas, en fin. Promoción de la empatía y la tolerancia, a comprender las experiencias y perspectivas de diferentes grupos, ¿verdad? Como otro elemento. Ya yo me quedé aquí atrás porque me empecé a emocionar. Entonces aquí están las características de la historia. Fíjense que de alguna manera, cuando hablamos de las características de la historia, cuando hablamos del conocimiento histórico, son recurrentes unas de otras, que se entrelazan unas entre otras. Se dedica al estudio del pasado, eso lo hemos visto desde que comenzamos, y a partir de los diferentes registros y tipos que quedaron de él, es decir, de todos los elementos, de todas las fuentes que pudiéramos tener. Se suele dividir en especializaciones, se dedica al estudio de temas en periodos de regiones específicos, de modo que existan muchas formas de hacer historia. Acude a muchas y otras disciplinas en busca de fuentes e instrumentos. Fíjense cómo otras disciplinas forman parte de este fenómeno del cual la profesora va a hacer referencia. Ciencias humanas que estudian las sociedades a través de las manifestaciones culturales, expresiones lingüísticas, formaciones económicas, políticas y sociales. Antes se hablaba de formación económica, política y social, pero ahora se habla de manifestaciones culturales, porque la cultura es expresión de nuestra historia, no es de otra naturaleza. Y bueno, desde el siglo XIX la enseñanza de la historia nacional forma parte esencial del modelo educativo de los países. Fíjense que no por gusto, en la tesis didáctica de Fidel inicial, Fidel decía: no podemos perdonar, subestimar, no podemos caer en el error de la subestimación de la historia. Necesitamos conocer historia de América, la historia universal, pero también la historia de Cuba, porque la historia de Cuba nos aporta, es una fuente inagotable de valores. Evidentemente ahí está. ¿Por qué? Porque se percataron que para usted tener una conciencia histórica y defender su terruño, cual sea la naturaleza, usted tiene que conocer su historia. Por eso es la intención de que nosotros, el olvido de la historia, de lograr esos pueblos desmemoriados para que no puedan defenderse. Bueno, esta historia sirve, aquí aparecen estos elementos importantes, que es recurrente de alguna manera, continúa. Y podemos concluir esta parte, no es que ya termina, sino fíjense cómo para Guillermina Labarrere habla de que la historia como ciencia conduce a la formación de un pensamiento histórico. Ya estamos hablando de la historia, pero los conocimientos históricos conducen, pero la historia como ciencia, porque no hay otra manera de enseñar historia que no sea como ciencia. No hay otra manera. Cuando hablamos de la estructura del conocimiento histórico, de los elementos fácticos, de los elementos lógicos, de la formación de nociones, de conceptos, de regularidades, de ideas rectoras, no hay otra manera de enseñar historia que no sea como ciencia. Por lo tanto, conduce a la formación de un pensamiento histórico, el cual es inherente a un conjunto de elementos que lo caracterizan. Ese proceso de búsqueda, de elaboración de hipótesis, de razonamientos y emisión de juicios que permiten la obtención de diferentes sistemas de relaciones. Por lo tanto, es importante, vamos a un poco a repasar, que ustedes sí lo conocen y lo hemos hablado ya en todo este proceso, qué importancia para el proceso de formación, la historia para el proceso de formación, que sí hemos hablado de ella desde la formación de ese pensamiento crítico, reflexivo, analítico, y que pueda manifestarse en modo de actuación. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos responsables de que nuestros alumnos se formen una conciencia histórica
y formando que amen a su historia, que tengan una memoria histórica, que puedan defender nuestro sistema social independientemente de todos los problemas y que puedan entender ese problema. Porque ahí es donde está el fenómeno. No es que acepten el problema, es que aprendan a entender la génesis del por qué hoy estamos en esta condición. Ellos tienen, pero somos nosotros los responsables, los encargados de enseñarle eso. Por lo tanto, tiene el interés de despertar en el alumno el interés por el pasado, que facilita la comprensión del presente. Ya se lo he explicado. Comprensión del presente para reflexionar al alumno sobre su proyección futura. Esa relación pasado, presente, futuro no puede ser un discurso vacío, no puede ser un eslogan, no puede ser una consigna. Tiene que ser una herramienta didáctica de nuestros profesores en cada una de nuestras clases, porque si no, no estamos cumpliendo con toda la con los preceptos de la revolución. No estamos cumpliendo con nuestra concepción martiana y marxista-leninista, como bien decía el profesor. Potenciar en los alumnos el sentido de la identidad, sentirse parte de la historia y parte de la vida. Los elementos espacio, las categorías espacio-tiempo, y que facilitan la comprensión, la aprehensión de concepciones que se revelan en el pensamiento, fíjense, pensamiento-lenguaje, mediante las cuales se va conformando la conciencia histórica. Y sobre conciencia histórica ya hablamos, y quiero cerrar con estos elementos que aparecen acá. Sí. Miren, volvemos a Fidel, y ustedes solo vamos a hacer el ejercicio para que vean cómo ha sido un hilo conductor desde saber qué nos aporta la historia, qué la historia como ciencia nos conduce a la conformación de un pensamiento histórico y a su vez a una conciencia histórica, para nosotros poder lograr esto, lograr lo que dice Fidel que no podemos hacer. Como ellos dicen, nosotros esos errores no podemos cometerlos, por difíciles que sean las circunstancias. Parece que nos está retratando ahora. Parece que eso lo dijo hoy por la mañana. No podemos destruir el partido, no podemos destruir el Estado, destruir el gobierno, destruir la historia del país. Porque una de las cosas más tristes que hubo, gente que se dedicó implacablemente a destruir la historia heroica de la Unión Soviética, los méritos adquiridos por esos pueblos en la lucha contra el fascismo y contra la reacción mundial, en su cooperación con el movimiento de liberación de las antiguas colonias. No se puede olvidar eso, porque él en su discurso es muy enfático. Fíjense que el discurso de Fidel es entendible, porque él enfatiza sobre una misma cosa. No se puede olvidar eso. No podemos cometer los mismos errores. Dice Fidel, destruyeron la historia, desamarraron el barco en medio del océano sin pieza de repuesto y sin salvavidas. Hundieron el barco. ¿Quién es el barco? ¿Socialismo? ¿Quién es el barco? ¿Y por qué fue posible? Porque destruyeron su historia. Entonces, nosotros estamos hoy aquí. Y ese diplomado, la concepción y el hilo conductor de ese diplomado es aportar un granito de arena a lo que por derecho nos corresponde formar. Porque hay muchas instituciones que no solamente el profesor de historia que forma. No. Pero a nosotros nos toca un papel esencial. Y ese papel lo tenemos que cumplir. Entonces, aquí estamos ofreciendo quizás algunos granitos de arena que le puedan servir para nosotros poder salvar la revolución. Y salvar la revolución es nosotros hacer lo que nos toca con nuestros muchachos en el aula. Enseñarle los elementos, buscar una nueva forma de cómo nosotros poder cada día
buscar una didáctica desarrolladora, que los muchachos, miren, no nos podemos incomodar, porque alguien se pare y me diga, no, profesora, yo no estoy de acuerdo que lo que usted dice, por esto y por esto. No, eso es lo que nos hace falta, que nos digan para nosotros poder intercambiar con ellos, porque es que lo tenemos en la casa, lo tenemos el muchacho que te cuestiona, que usted le dice, y que a veces no nos gusta, se nos resiste, pero tenemos que ser pacientes para poder explicar, y porque usted piensa diferente, ya yo no lo puedo apartar, yo lo tengo que tener en cuenta lo que ya sé que usted piensa de esa manera y ver en la misma manera. Yo he tenido personas que yo le he dicho para que ocupen un cargo de dirección, y a los 5 años me dicen que le vuelvo a hablar, ya yo no me olvido porque me dice que no, yo vuelvo de nuevo y la persuasión, y vuelvo de nuevo, y a los 5 años, compañero, me ha dicho que tiene disposición, y hemos asumido porque son personas valiosas, inteligentes, responsables. Entonces, el que tú pienses hoy mal no significa que ya yo te aparté y te dejé. No, yo todos los días te pongo un poquito, porque ese es el trabajo político ideológico, y eso es lo que nos toca. Por lo tanto, ya yo concluyo con esta parte para darle el paso a la profesora. A mí no me dieron tiempo, pero bueno, yo me lo he cogido, no me han dicho la hora. Pero podemos decir que la historia no es algo acabado, ¿verdad? Inamovible. A veces pensamos que la historia es ya lo que aparece en los libros. No. Esto es en constante cambio, por eso la dialéctica, por eso su método de la historia es la dialéctica. No es algo inamovible, es un conocimiento en construcción que parte de las consultas de fuentes diversas que enriquecen su carácter probatorio y que necesitan la interpretación directa. Por eso, de esas fuentes, de esas ciencias auxiliares, nos va a hablar nuestra querida doctora Guerra.